es válido. Bueno, yo les voy contando que por lo general estos pacientes necesitan intervención, ¿sí? También del médico, especialistas, y muchas veces se utilizan medicaciones, ¿sí? Se utilizan laxantes, por ejemplo, para tratar de actuar de manera rápida en esta situación aguda, porque el paciente tiene constipación y tiene dolor, fiebre, síntomas de todo lo que es el proceso inflamatorio e infeccioso. Entonces la idea es que se pueda actuar lo más rápido posible. Entonces muchas veces el médico tratante indica medicación en la primera etapa, en el momento más agudo, más inmediato, como para salvar la situación. Y dentro de lo que es la alimentación, sí, nosotros siempre tenemos que tener ahí un contacto, obviamente estar trabajando en conjunto con el médico para ver cómo se va a actuar, ¿sí? Si necesitan de estímulos intestinales, obviamente solamente va a ser moderado y se va a indicar fibra soluble modificada, ¿sí? Vamos a tratar de aportar un poco de fibra, pero sin estimular en mayor medida porque el paciente está teniendo dolor, está teniendo síntomas, ¿sí? Entonces no hay mucho que nosotros podamos aumentar dentro de lo que son estímulos intestinales, así que más que nada se va a trabajar por ahí con una dieta más fraccionada a lo largo del día, que puedan tener varias ingestas con un poco de fibra modificada, hasta que por lo menos cesen los síntomas, que el paciente pueda estabilizarse, que por lo menos haya tenido una evacuación, ¿sí? Que haya salido de esa situación aguda de estar en una constipación con todos los síntomas presentes, y de ahí nuevamente sí tratar de manejar siempre estímulos moderados e ir incrementando hasta los ingresos dentro de lo que se pueda en cada situación, en cada paciente, de acuerdo a su tolerancia, ¿sí? Eso sí, por ahí queda claro esa parte. No sé si alguna acotación, alguna experiencia en estos casos. No, estoy escuchando atentamente y me parece que no, que esta vez no voy a contar, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Bien. Aunque usted no lo crea. Es que me cuesta mucho hablar, ¿no? Cuando digas Sí. no sé, porque Estás cansada, hoy hablaste mucho. no creo que fue el día que más hablé. Pero bueno, está bien también. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, ¿se entendió entonces la diferencia esta? Yo creo que entonces, mientras tanto, voy haciendo como un resumen de lo que fuimos hablando. Por ahí, cualquier cosa, pregunten al chat o el que se anima habla. ¿Sí? La evolución del tratamiento. Toda esta situación siempre es como una evolución, una progresión constante de acuerdo al momento en el cual nos encontramos, ¿sí? Entonces, en el proceso agudo, por lo general y sobre todo, ¿sí? Cuando hay diarrea como síntoma, que es lo más frecuente, lo que se busca en primera instancia es un reposo digestivo. O sea, que por lo general el paciente que tiene una diverticulitis con diarrea, en las primeras etapas va a haber un reposo digestivo, así por lo general no se le da alimentación, solamente se lo hidrata, ¿sí? Ya sea de manera periférica o vía oral. Por lo general siempre se le indica un suero, entonces se lo trata de hidratar en primera instancia, y una vez que podemos o estamos en condiciones de iniciar con la alimentación, lo que vamos a hacer es una progresión de diarrea, ¿sí? Ahí, como veis ahí, una dieta libre de residuos, ¿sí? Después vamos a trabajar con un adecuado intestinal, con incorporación lenta de estímulos moderados. En estas situaciones, por ahí sí la progresión es más lenta. ¿Se acuerdan que cuando no empezamos a hablar de la diarrea y la progresión, siempre la pregunta que surge es ¿cuánto tiempo y cuándo se? Bueno, en estas situaciones a veces es más lento porque hay una serie de síntomas que se van desencadenando y por los cuales nosotros tenemos que tener paciencia y tener cierta precaución para no acentuar la sintomatología y tratar de que el paciente se recupere. Entonces se puede hacer más lenta esta incorporación de estímulos intestinales, y obviamente la primera incorporación va a ser de estímulos moderados. Después, una vez que el paciente se estabilizó, que ya cesaron todo tipo de sintomatología, el paciente puede tener una evacuación normal, que hay una buena formación de heces, es decir, ya no hay nada que indique una diarrea, ¿sí? Vamos a tratar nuevamente de llevar a una alimentación con un alto contenido de fibra, ¿sí? Siempre predominando las fibras solubles, para
lograr este objetivo más importante en esta patología, que es estimular la musculatura del colon. ¿Sí? Se van a evitar siempre todo tipo de alimentos que puedan ubicarse en los divertículos, ¿sí? Y los alimentos formadores de gases, alimentos o bebidas formadores de gases. Esto principalmente por la presión intraluminal. Esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo también en las primeras etapas. Y ahí yo justo me acordaba algo de lo que son las semillas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos la vez pasada de constipación hablábamos de las semillas hidratadas, ¿sí? De consumir este gel que suele quedar como producto de la hidratación de las semillas? Bueno, les cuento que ese gel, producto de la hidratación de las semillas, va a ser muy beneficioso en este tipo de pacientes, entonces de esa manera sí se puede incorporar. Entonces es una buena indicación decirle al paciente que hidrate las semillas y luego consuma solamente el gel producto de la hidratación y deseche la parte de la fibra. Entonces también podemos estar aportando un poco de fibra soluble y de los nutrientes que están presentes en las semillas. Distinto por ahí a los frutos secos, y esto que sí, por más que uno los modifique por subdivisión, suele quedar residuos, entonces por ahí, sobre todo en las primeras etapas, no se van a indicar. Es muy importante tener en cuenta también el paciente, sobre todo surge mucho la duda de alimentos esféricos, si se puede o no. En realidad, la idea es que el paciente tenga la preparación, primero tenga una buena forma de cocción, el paciente tenga una buena masticación, ¿sí? Y generalmente una vez que ya llega al colon, por lo general el alimento está degradado, no es que si uno come, por decirle yo, no sé, una arveja va a llegar así al colon, por lo general no, pero depende siempre del buen tratamiento de los alimentos, ¿sí? Surge mucho esto con respecto a las legumbres, por ahí o alimentos esféricos, entonces muchas veces, quizás en las primeras etapas obviamente no las indicamos, pero una vez que el paciente progresó y mejoró en cuanto a la tonicidad muscular, se puede dar legumbres con una buena hidratación o remojo previo, con una buena cocción, ¿sí? Y la modificación o la subdivisión, ya sea previo a la ingesta o durante la ingesta. Por lo general no hay síntomas, pero siempre teniendo en cuenta que también son formadores de gases. Entonces son alimentos por ahí críticos y que son muy variables. Hay pacientes que lo toleran en etapas más avanzadas y hay pacientes que directamente no lo toleran, por lo tanto nosotros los retiramos de la alimentación. A ver qué me dice Rodrigo, ¿cuáles alimentos pueden ubicarse en los divertículos? Bueno, eso justamente, todo lo que sean semillitas, ya sean semillas de frutas y verduras o las semillas de chía, de lino, de sésamo, sí, hablando de esas semillas. Los frutos secos, ¿por qué? Porque por más que uno los mastique bien, siempre van a quedar las partículas de fibra insoluble que se pueden llegar a depositar. Recuerden que este tipo de la celulosa, por más que uno los modifique, en el tubo digestivo no sufren digestión y mayor modificación, y por lo tanto sí pueden llegar hasta el colon y depositarse ahí. Y restos de cáscara, ¿sí? A algunos pacientes, por ejemplo, se les suele ubicar resto de cáscara de algunos vegetales, entonces por ahí se le indica la fibra soluble más que nada, sin la piel o las cáscaras de las frutas y las verduras. Sobre todo lo crudo, ¿sí? A veces cuando está modificado por cocción suele ser un poco más fácil de modificar. Saber que Valeria, legumbres también. Bueno, esto de las legumbres, lo que decía recién, por lo general no se indican por esto de que generan distensión abdominal y porque pueden generar residuos que se depositen, pero no obstante en pacientes que han mejorado bastante su tonicidad muscular en el colon, es decir, que se adecuaron bien a un tratamiento y que fueron mejorando su situación en general, por ahí toleran con un remojo previo, con una buena cocción, ¿sí? Y modificación por subdivisión se puede llegar a indicar. O también las harinas de legumbres, eso sí, puede ser mejor tolerado. A ver, ¿qué más? Mi tío no tolera el choclo en grano, ni lentejas, ni nada. Claro, por eso decía, hay pacientes que no, que derecho en su dieta se eliminan el choclo, la lenteja, el poroto, pero siempre va a depender de cada situación en particular, ¿sí? Que podemos hidratar y utilizar el gel. Exacto, eso es lo que le decía recién, es una buena forma de incorporar un poco el gel soluble este que se forma a partir de las semillas y utilizar un poco los nutrientes, sobre todo los ácidos, y echar las semillas, ¿sí? Todo lo que sean residuos. Se puede mezclar con el yogur, por ejemplo. Sí, el gel, una vez que tenemos el gel de la semilla, lo podemos utilizar de cualquier manera, consumirlo solo, con algún jugo, algún licuado, exactamente con el yogur, que son formas que
que quedan muy bien, muy agradables, digamos, para la ingesta de este tipo de productos. Bien, no hay problema, está bien. Hasta acá, entonces, es más que nada esto. Fíjense que tenemos dos situaciones, una situación estable y una situación que se puede dar de manera aguda, y dependiendo de la sintomatología que se va a presentar en el paciente es lo que va a condicionar nuestro plan alimentario, la presencia o no de estímulos intestinales, y en el paciente estable, a medida que avanza el tratamiento, que el paciente pueda mejorar, esto también condiciona a que nosotros podamos dar mayor o menor cantidad de fibras o de estímulos intestinales intensos. Bien, ahí Ceci está compartiendo. Bien. Bueno, Ro, yo te estoy esperando que termines nomás para poder Sí, compartir. ya terminé. Ah, bueno. Chicos, yo mientras la profesora estaba hablando terminé de tomar asistencia, no encuentro a Acevedo ni a Duarte, después el resto están todos, ¿sí? Bueno, eso nomás quería comentarles. A ver, acá estamos. Uy. ¿Están viendo las imágenes? ¿No? Puede ser que yo siempre toque algún cosito que no tenga que tocar. Recién se vio y ahora no, ahora quedó gris la pantalla. Sí, pero ¿qué es lo que toqué que no tengo que tocar? Porque no puede ser. A ver, siempre es la misma historia esta. A ver. Ahí, bien. Ahora sí. Bueno, perfecto. Voy a correr esta cosita para allá. Ahí está. Bueno, miren, yo quisiera poder ponerlo en imágenes como para poder hablar un poquito de lo que venimos todo el tiempo diciendo, no, esto es diarrea, no, esto es constipación, como para ver un poco el tema de los estímulos y de los alimentos, rapidito. Fíjense, la primera imagen es arroz blanco. ¿Qué tipo de cereal es el arroz blanco? Dextrinizado, son cereales dextrinizados, son decorticados y está bien cocido. Por lo tanto, para las diarreas agudas lo vamos a presentar de esta manera, vamos a dar arroz blanco, es un cereal astringente y es de fácil disgregación. ¿Lo puedo trabajar en las diarreas crónicas? Sí, por supuesto, lo puedo trabajar en las diarreas crónicas. Nada más que en las diarreas crónicas, yo ya voy a tener la cuestión esta de poder incorporar quizá el arroz, por ejemplo, de esta forma. No sé si ven, el arroz ya con alguna pechuga de pollo, con tejido conectivo, con algún alimento que sea de fácil disgregación y absorción. Ahí vemos otro tipo de plato. Al principio teníamos un sólido de fácil disgregación y absorción, ahora tenemos una continuación del paciente que tiene diarrea, pero le agregamos un poco de tejido conectivo a predominio colágeno. Acá tengo este plato de arroz, fíjense que justo lo conseguí, que me parece fantástico, ahí lo van a ver ustedes, que es un arroz que tiene pequeños trocitos de zapallo. ¿Para qué patología podríamos entregar o dar este arroz con pequeños trocitos de zapallo? ¿Qué piensan ustedes?